Sí, porque ya son 18 ya. Hola, hola a todos y buen día. ¿Cómo están? Es un gusto presentar hoy, sábado 6 de junio, nuestro primer episodio. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast que resolverá tus preocupaciones a través de consejos y sugerencias. Cada semana saldremos al aire con un episodio, todos los sábados a las 10 de la mañana. También tendremos invitados consagrados que desde su experiencia nos brindarán secretos y consejos para estar al día de las últimas novedades. Todo esto y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. ¿Cómo están a todos? Bienvenidos nuevamente el día de hoy. Muchas gracias por levantarse temprano. Es un gusto para mí. Mi nombre es Carla Bocanegra y el día de hoy te estaré acompañando en este interesante podcast porque vamos a presentar un tema controversial para muchas familias y para la escuela, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Hoy hablaremos sobre los videojuegos en tiempos del COVID-2019. Así es que este tema va a estar muy interesante y tengo bastante información, tengo libros, tengo información que he buscado también por internet, por YouTube y también consejos y conversaciones que he tenido con padres durante la semana porque ese es un tema un poco delicado. Si bien es cierto, los videojuegos para nosotros los coaches, los terapeutas, los neuroeducadores, para la escuela, tratamos de conversar con los padres y decirles que bueno, el tema de los videojuegos es algo que se debe dar de una manera, hay que programarla dentro de los hábitos de estudio. Es importante también saber que en esta pandemia los videojuegos es una manera de comunicarse entre los chicos. Recordemos que nuestros adolescentes no están saliendo a la calle, nuestros adolescentes no están en este momento en contacto con otros compañeros y es bastante difícil para ellos poder mantener pues una comunicación a nivel físico, a nivel presencial.
Entonces, es los videojuegos un camino para ellos, para poder comunicarse, para poder estar en contacto, para saber cómo están los videojuegos, el chat. Pero en esta ocasión nosotros vamos a hablar un poquito acerca de los videojuegos. Entonces, estuve leyendo bastante información, como les digo, orientados al tema, y me gustó muchísimo un artículo que se escribió hace algunos meses, y tenemos una psicóloga especialista en gaming que se llama Luciana Banistock. Ella nos comenta que actualmente vivimos un distanciamiento físico más no social, ya que aún podemos estar más cerca de lo que nosotros creemos. Quiere decir que ese acercamiento no es tanto físico, sino virtual, ¿correcto? Si bien físicamente podemos estar alejados, socialmente estamos cada vez más cerca. Y cada vez más cerca, ¿a través de qué? A través del gaming, a través de los videojuegos. Esta psicóloga también destaca un poco el tema de la ansiedad, el tema de la angustia, el tema de la baja autoestima, que puede también ser generada por justamente esta sensación del COVID. Entonces, a través de los videojuegos, los chicos están utilizando los videojuegos como una herramienta que va a ayudarlos muchísimo, no solo en el tema social, sino que también los videojuegos tienen una serie de beneficios que van a poner nuestra mente a trabajar. Beneficios que también los vamos a colocar dentro del cierre del final de nuestro podcast, como parte también de las recomendaciones. Tratamos de balancear un poco en no satanizar los videojuegos, sino más bien ver algunos beneficios que ellos tienen. Entonces, bueno, ese es el tema que estamos proponiendo el día de hoy. Así es que me gustaría muchísimo también ir conociendo tus opiniones, ir conociendo tus comentarios, que me vayas dejando tal vez algunas preguntas, y así también podamos tener un poco de información de tu parte acerca de saber qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú opinas sobre los videojuegos. Entonces, este es un tema realmente muy interesante, como les digo, un poco controversial, y bueno, sería fantástico también ir conociendo tus opiniones e ir conociendo cuál es tu experiencia también en casa, como mamá, como papá, qué es lo que está sucediendo contigo y los videojuegos. ¿Está haciendo los videojuegos un tema de fricción con la parte escolar? ¿Tus hijos no están haciendo la tarea? ¿Se encuentran más en los videojuegos que enfocados en realmente lo que tienen que hacer día a día? Cuéntame un poco tu experiencia, cuéntame qué es lo que está sucediendo. Puedes escribirme por Facebook. Estamos en este momento en vivo por Facebook Live, así que me puedes dejar tus comentarios y yo los voy a ir leyendo en vivo para poder tener un poco más de información y saber un poco sobre tu experiencia desde casa. Entonces, ¿cómo poder ayudar a nuestros adolescentes? Bueno, hay que tratar de balancear un poco. Yo quería comentarte que uno de los libros que estoy leyendo sobre videojuegos es un libro muy interesante de Victoria Dunkley. Se llama Reinicia el cerebro de tu hijo. Y en la primera página nada más, ella presenta una serie de preguntas interesantes que debemos nosotros de tomar en cuenta al momento de analizar un poco si los videojuegos realmente son tan malos como presentan. Entonces, voy a darte estas preguntas, las voy a compartir contigo. Realmente me parece muy interesante. Y vamos a ver, trata de contestar sí o no a estas preguntas que yo voy a dar. ¿Parece que tu hijo está alterado en gran parte del tiempo? ¿Tiene tu hijo una crisis nerviosa ante frustraciones de poca importancia? ¿Tiene tu hijo ataques de ira cuando le hablas sobre la escuela? ¿Se ha vuelto tu hijo cada vez más rebelde, desafiante o desorganizado? ¿Se vuelve tu hijo irritable cuando se le dice que ya es hora de dejar de jugar con los videojuegos o dejar el ordenador de lado? ¿Tu hija la pasa mal cuando se trata de establecer contacto con otra persona después de haber tenido tanto tiempo de contacto con la pantalla? ¿Sientes que alguna vez tu hijo no es feliz como debería serlo o que no está disfrutando de aquellas actividades que solía disfrutar? Estas y otras preguntas realmente nos cuestionan un poco como padres sobre el buen uso de los videojuegos. Sin embargo, tenemos un grupo de chicos
que tal vez socialmente no se les facilita el tener el contacto real, y ahora con la pandemia se están viendo altamente beneficiados con el hecho de tener a los videojuegos como herramienta de interacción. Muchos chicos en la escuela sufren por no poder tener una relación física, una relación de contacto físico, una conversación, porque le tienen miedo. Ellos están con un temor muy grande y a través del videojuego surge una buena conexión. Entonces sí, realmente vemos de que los videojuegos pueden beneficiar a un alto grupo de chicos que tienen este tipo de situación, esta condición. Para otros sí debemos de tratar de regular un poco el tiempo de los videojuegos con el tema educativo. Ya estamos prácticamente a mediados de año, ya estamos viendo cómo es que el tema de la educación virtual también está siendo una situación en la que los chicos se tienen que adaptar, y los videojuegos tal vez están siendo hasta un punto de escape para poder liberar justamente el estrés de haber llevado a casa el estudio y de haber llevado las tareas a casa, el no tener el espacio privado, que su espacio privado se haya convertido en el espacio de estudio, que ese es un excelente también tema que vamos a ir proponiendo en nuestros podcasts de sábados. Entonces, tratemos de comprender también un poco cuál es la situación real que están viviendo nuestros hijos en este momento, en esta pandemia, y tratemos de ver un balance entre el uso de los videojuegos y el tema educativo y los estudios. Entonces, el tener un hijo con hiperactividad hace que nosotros tengamos también un poquito de alerta para poder ver también cuánto tiempo deben estar nuestros hijos jugando los videojuegos. Entonces, hoy en día, si bien nosotros, por ejemplo, yo en mis sesiones de coaching propongo 45 minutos, tal vez 3 veces por semana, algo que se puede ir reduciendo de a pocos, pues ahora con la pandemia realmente tal vez no sea suficiente. Los chicos sí necesitan interactuar un poco más. Entonces, voy tomando nota de tu caso, escríbeme, voy leyendo por chat cuáles son tus comentarios, cuál es tu experiencia en casa, si eres docente, si estás escuchando en este momento el podcast y eres docente, me gustaría muchísimo también saber tu opinión, cuáles son las recomendaciones que también las escuelas están dando actualmente con el tema de los videojuegos. Ya no es algo que solo quede en casa, sino que el tema de involucrar lo académico con los videojuegos también hace que la escuela tome un rol fundamental con consejos, estrategias y ayudas para poder trabajar juntos, ¿no? Familia y escuela. Así que cuéntame tu caso, cuéntame de qué, en qué podemos ayudarte. Tal vez hay algún consejo que tú quieras que nosotros vayamos trabajando. Por ejemplo, Cecilia nos comenta: a mi hijo cuando no le das algo que quiere se molesta, ¿no? Y es algo que realmente Cecilia pasa, ¿no? Por ejemplo, escuchar música, descargar juegos educativos, pero se levanta temprano solo a querer entrar al juego y estar toda la mañana ahí mientras dormíamos. Efectivamente, ¿cuál es? Y lo hablo mucho también en mis videos de canal de YouTube. ¿Por qué los chicos les gusta jugar tanto los videojuegos? Porque los videojuegos en primer lugar generan nuestras famosas INAs, generan la oxitocina, generan la serotonina, generan la dopamina. Los juegos están diseñados para ir dando recompensas inmediatas, y esas recompensas las pueden ir viendo ellos cuando van pasando de nivel, cuando pasan del primer nivel al segundo nivel, al tercer nivel. Ellos van viendo cómo es que sus esfuerzos se van viendo recompensados de manera automática, y esa generación de oxitocinas, de dopamina, de serotoninas, de nuestras INAs favoritas, ellos justamente generan que nuestros hijos tengan resiliencia. ¿Cuándo has visto que un chico diga, ay, videojuegos hasta aquí nomás? Sí, puede ser cuando ellos se aburren, cuando están en el cansancio, cuando dicen ya no más, ya quiero pasar a otra cosa. Pero en primera instancia, ellos realmente al recibir este feedback inmediato, se dan con el poder de decir, yo puedo una más, vamos a luchar por una más, yo puedo pasar al siguiente nivel. Entonces, esa resiliencia, esa fortaleza que ellos muestran en los videojuegos, entonces también tenemos que tratar de llevarlo al tema educativo. Pero sí, las recompensas inmediatas, la generación de estas INAs, pues le dan a tu hijo la satisfacción de querer seguir jugando y sea lo primero que hay en la mañana. Efectivamente es así, ¿no?
Mi hijo le gustan los videojuegos, nos dice Melissa, pero cuando le hablas de la tarea reniega. Por supuesto, porque justamente las tareas no nos generan estas recompensas inmediatas, efectivamente. Ahí es donde el sistema educativo también tiene que ingresar un poco para ver cómo es el estilo de las tareas que dejan. No todas las tareas van a ser divertidas y hay que también trabajar con nuestros hijos en eso. No todo va a ser juego o no todo se puede realizar a través del juego. Tenemos que ir desarrollando diferentes niveles porque también hay que desarrollar diversas habilidades. Entonces, realmente los juegos sí tienen esa ventaja frente a algunos materiales educativos que podemos brindar. El videojuego brinda recompensas, brinda satisfacción inmediata. Entonces, es una competencia muy grande para el docente el tema de los videojuegos. Pero efectivamente, los videojuegos es algo con el que tenemos que establecer. Pues, ¿cómo hacerlo? Bueno, podemos ir viendo algunas rutinas. Las rutinas inician desde pequeñitos, entonces ahí los padres tienen una labor fundamental, como siempre lo comento en mis videojuegos y también en mis sesiones de coaching con padres. Los padres tienen la labor de educar con hábitos y los hábitos se inician desde pequeños. Tenemos que establecer rutinas desde el momento que se levantan, darles a ellos también retos y darles a ellos también responsabilidades, tender la cama en la mañana, si son un poquito más grandes, arreglar la mesa para tomar desayuno, las rutinas de qué hora a qué hora estudio, de qué hora hago las tareas, de qué hora a qué hora también puedo jugar mis videojuegos, de qué hora a qué hora hago mis actividades extracurriculares. Si desde pequeños logramos el hábito de ver tiempos de bloques, de estudios, de trabajo, de actividad, estos tiempos de ocio, los chicos van a estar súper acostumbrados cuando llegan a la adolescencia. Cuando a un adolescente le quieres hacer hábitos, es un pleito seguro. ¿Por qué? Porque como no lo has hecho desde pequeño, le estás rompiendo un esquema con el que ya viene instaurado desde hace 10 años, 9 años, 8 años, 11 años. Entonces, por eso es sumamente importante tratar de establecer estas estrategias de hábitos de estudio desde pequeño. Si lo quieres instaurar desde ahora y tu hijo ya es un adolescente, pues entonces sí debe ser altamente consciente que de todas maneras va a costar un poco más, pero sí se puede hacer. Guillermo nos comenta, mi hijo tiene TDAH y se frustra mucho con el tema de la tarea, más se centra en el jueguito, a la hora de hacer reniega mucho. Sí, efectivamente, como había comentado al inicio, nuestros hijos con TDA, con TDAH, justamente ellos son mucho más propensos a aceptar los videojuegos, ellos son mucho más propensos a querer estar con los videojuegos. ¿Por qué? Porque justamente los chicos con alta hiperactividad, el balance entre la dopamina y la serotonina se ve atraída altamente por los videojuegos. Entonces sí es importante tener mucho más en consideración cuando tenemos un hijo con déficit de atención como sin hiperactividad. Sí, te agradezco muchísimo porque es un tema que trabajamos muchísimo en nuestras sesiones de coaching. Entonces, para ellos hay una labor aún más grande. ¿Por qué? Porque hay que ayudarlos en las rutinas, hay que ayudarlos con el inicio y con el parar del juego. Pero sí, para ellos es mucho más fuerte la atracción hacia los videojuegos. Vamos a ir leyendo un poco más de comentarios. Entonces ya nos saluda Melissa, nos habla de buenos días. Melissa también nos propuso un tema muy interesante para nuestro siguiente podcast. Muchísimas gracias Noemí también por estar aquí, con quien trabajamos mucho temas de TDAH. Y efectivamente, como les comentaba, el tema de nuestros hijos con TDA o TDAH es un tema que hay que tomar con pinzas, porque justamente hay que ayudarlos a reducir la hiperactividad. Y los videojuegos sí hacen que ellos se mantengan mucho más ansiosos. Por eso iniciamos también el programa con estas preguntas. Nuestros hijos con TDAH pueden tener más ansiedad, se les hace mucho más difícil dejar el videojuego de lado, y por eso es que los hábitos y las rutinas son importantes. Otro elemento del que hablamos muchísimo para poder balancear un poco el tema de los videojuegos son los elementos distractores. El videojuego es un elemento distractor externo, entonces es importante mantenerlo fuera del alcance durante los momentos de estudio y de trabajo al videojuego, ¿no? A la consola. Entonces hay que también trabajar
hay que también trabajar en este punto. Vamos a ver, creo que tengo un par de comentarios más por aquí. Vamos a ir viendo un poquito más para ir haciéndolo también. Sofía nos comenta, ¿no? A mi hijo le gusta trabajar en casa con mamá, pero le cuesta seguir a veces un poco las instrucciones de su docente. Sí, porque justamente el tema del juego, como te digo, se hace mucho más atrayente. El tema del juego para los chicos, estudiar y aprender a través del juego, más bien es un reto fundamental para el docente. Nosotros queremos tratar de que nuestros alumnos se diviertan y aprendan de una manera divertida. Esa más bien es parte de nuestra meta. Entonces, ¿por qué? Porque generamos todos estos neurotransmisores que nos ayudan muchísimo para poder engancharlos, para poder establecer con ellos esta conexión, este engagement, y que ellos puedan aprender de una manera divertida. Aquí el tema del aprendizaje con el juego también está con la emocionalidad. Las recompensas nos dan alegría, las recompensas nos dan placer, y también en mi último video hablo sobre este tema, sobre el tema del aprendizaje y la emocionalidad. Entonces, cuando ellos aprenden de una manera alegre, de una manera divertida y con mucho placer, este aprendizaje se queda. Entonces ellos van a tener cada vez más ganas de estudiar. ¿Por qué? Porque han generado estos neurotransmisores. Entonces el cerebro es una masa muy sabia y sabe que lo que le ha gustado aprender con placer lo va a querer seguir haciendo. En cambio, cuando nuestros hijos aprenden a través del miedo, a través del castigo, ese aprendizaje más bien no los va a ayudar a avanzar, sino que los va a frenar, y lo que va a hacer es decirle a nuestro cerebro: no, me toca aprender así, de esta manera, no quiero. Y ahí surge la desmotivación. Entonces los videojuegos lo que hacen es motivar a nuestros hijos a seguir los diferentes niveles, y además, ¿a quién no le gusta aprender con sus pares? Uno de los elementos que trabajábamos mucho en la escuela es el aprendizaje con pares, y esto a nivel virtual, si bien lo tenemos en la clase, tenemos a todos en conjunto, no necesariamente es igual. Entonces, ¿qué pasa con los videojuegos? El videojuego, justamente, el aprendizaje es entre pares, el aprendizaje es interactivo, el aprendizaje es conexión pura con tus compañeros. Aquellos que juegan Fortnite, ellos saben que tienen que formar un equipo, y entre ellos se van a proteger, y entre ellos se van a pasar la voz, y entre ellos le van a decir: tú ve a la derecha, yo te cubro la espalda. Entonces hay toda una interacción social interesante. Entonces, ese tipo de aprendizaje a través de los pares, a través del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo, y el formato en el que está establecido también los videojuegos, hace que todo este conjunto de elementos pues los atraiga. Entonces sí es importante, no, como les comentaba al inicio, no satanizar el tema de los videojuegos, porque sí tiene sus ventajas, pero sí, desde casa trata de regular el tiempo en el que estamos con nuestros hijos a través de los videojuegos. Recomendaciones desde pequeñitos: trata de estar con ellos al lado cuando se dan los videojuegos, tratar de que puedas acompañarlos en el proceso. Como adolescente, pues es una etapa un poco más difícil, ¿no? Pero tratar de equilibrar los tiempos sí es parte de la responsabilidad familiar, ¿no? Hassem Alarit nos comenta, ¿no? Me podría responder lo siguiente: cada vez está más gruñón mi pequeño y se desquita con su hermana. Me gustaría saber qué tipo de medida se puede tomar. Efectivamente, justo una de las preguntas que comentábamos, Hassem, era si es que habías visto algún cambio emocional en ellos, porque sí, efectivamente, cuando ya el tema de los videojuegos no va saliendo de control, justamente esa adrenalina que se produce por los videojuegos, al momento que a tu hijo le cortan el videojuego, claro, va a cambiar de humor porque le estás quitando lo que más le gusta. Entonces, efectivamente, estos cambios de humor sí pueden ser producidos justamente por el exceso de los videojuegos, ¿no? Igual, si él pierde, por ejemplo, en un videojuego, la adrenalina y la emocionalidad con la que se puso a jugar fue tan alta que cuando pierde también lo vas a ver en este estado de gruñón, porque justamente ha perdido y le causa esta frustración. Entonces hay que tratar de manejar con ellos los tiempos y hay que ver estos cambios. La frustración, el que esté más gruñón, sí son efectos que se dan por
por este manejo de los videojuegos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, hay que tratar de ver que si ya estamos pasando esta fase, pues regular los tiempos. Ya no lo podemos tener tantos tiempos expuesto al videojuego, vamos a tener que bajar un poco las revoluciones con ese tema y tratar de volvernos en casa más creativos. Claro, yo sé que los adolescentes tal vez no acepten mucho estos juegos de mesa o los juegos que se hacen en familia. Ellos también, como les comentaba, la adolescencia pasa por un momento también difícil. ¿Por qué? Porque ellos están buscando su propio espacio. Entonces, ha venido a su espacio la escuela, ha venido a su espacio personal las tareas. Entonces, aquellas actividades que podían hacer fuera, ahora lo están haciendo dentro. Entonces, ese espacio personal grande que tenían ya no lo es. Entonces, hay que tratar de comprender un poco esta situación, tratar de también darles un poco de calma, pero establecer con ellos bloques y límites es importante. Si bien es cierto, el adolescente al principio se puede mostrar como que los límites no es algo que a ellos les gusten, yo les aseguro por la experiencia trabajando con adolescentes que ellos al final lo agradecen, porque en los límites se encuentra el balance y el conocimiento de lo que deben y no deben hacer. Entonces, no tengan miedos a poner límites con sus chicos desde casa. Yo sé que ellos a veces con una frase de amor puede convencernos, y así es, así pasa, pero los límites bien establecidos y bien claros hace que ellos también tengan en casa lo que hay y lo que no hay que hacer. Entonces, sí, los límites establecen muchísimo esta regulación que nosotros queremos a nivel de trabajo y estudio. Entonces, es importante, como nos comenta Sofía, tener congruencia lo que vamos haciendo en casa, lo que vamos haciendo en la escuela, y también enseñar con el ejemplo. También es sumamente importante. Creo que tenemos otro comentario por aquí. Va llegando mi hijo Gil, nos comenta que mi hijo tiene 12 años y no le gusta la escuela, no le interesa, ¿no? Y lo más triste es que, claro, nos quita autoridad, ¿no es cierto? El papá le quita autoridad, me ve como la mamá mala, creo que está muy confundido. Ahí son dos trabajos importantes que hacer. Si bien es cierto, estás tratando de poner los límites y eso está muy bien, entonces aquí lo que hay que hacer también es un trabajo entre padres. La comunicación entre padres también es sumamente importante al momento de poner los límites, y ese es un interesante también tema de podcast. ¿Por qué? Porque si padre o madre no tienen el mismo mensaje frente al niño con respecto a los límites, y en este caso puede ser en los límites en el uso de los videojuegos, pues el adolescente o el niño que realmente ya están tomando conciencia y son muy reales al ver una situación, van a ir justamente por el lado que más les conviene. Entonces sí es importante que mamá y papá desde casa se sienten. Ambos son figuras de autoridad y ambos tienen que establecer los límites y tienen que estar de acuerdo frente a ellos. No puede decir uno sí y el otro no. O los dos dicen sí o los dos dicen no. De esa manera se establece este trabajo en conjunto. El chico tiene que sentir que los límites se establecen como familia, y por eso el tema de los videojuegos hoy es importante, porque si bien se le puede dar tiempo a los hijos para jugar un poco más de videojuegos, ya que en este tiempo de pandemia lo que estamos viendo es que ellos necesitan estar conectados con sus amigos, también los tiempos para hacerlos y los momentos para hacerlo son sumamente importantes. Vamos a ir viendo un poco más de comentarios, voy subiendo un poco más también, están llegando bastantes comentarios rápidos, así que permítame seguir viéndolos un poco más. Vamos a ver, entonces aquí tenemos otro por aquí que va llegando. Entonces, muchísimas gracias Sofía, muchísimas gracias Ana Karina por estar siempre en contacto y escuchando todos nuestros consejos. Entonces vamos viendo que nos van llegando de a poco muchas más preguntas. Entonces, como les digo, ¿no? Vuelvo a repetir lo que la psicóloga Luciana Banistock nos dijo, ¿no? Actualmente vivimos un distanciamiento físico, más no social, ya que aunque podemos estar cerca, mientras más alejado físicamente a través del gaming es donde encontramos nuestra interacción social.
Vamos a ver, entonces Kat nos dice, soy educadora de párvulos y estoy preparando material para apoyar a los padres en casa, a los niños que tienen TDAH. ¿Qué tips y consejos pueden ayudar con los padres con las tareas en el hogar? Muchísimas gracias, Kat. Estamos en las mismas, te diré, porque yo también como docente trato de ver lo mejor para mis chicos y también de ver los consejos para los padres. Aquí lo que hay que trabajar un poco, Kat, para apoyar a los padres de niños con TDAH es organización. Si bien nosotros como docentes tenemos la labor de enseñar todos los contenidos que trabajamos en la escuela, los padres tienen la labor de ayudar en la organización. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer como docentes es, al momento de conversar con los padres, saber cómo está el ambiente físico en casa, cómo está el ambiente de estudio actualmente. En estos tiempos de pandemia podemos, si bien es cierto, muchos chicos tienen en su habitación un lugar de estudio, no todos es así. Muchos pueden estar estudiando en la sala, otros en el comedor, otros pueden estar estudiando en el lobby y se puede estar escuchando también el trabajo que están haciendo los padres. Entonces, hay que averiguar bien, hay que tratar de establecer bien cómo está el ambiente de estudio desde casa. Esa primera parte es fundamental. Desde ahí es que podemos establecer consejos. Estuve trabajando en uno de mis videos de Carla Bocanera, neuroeducadora, sobre cuáles son los requisitos para un ambiente de estudio. Entonces, el ambiente de estudio debe de estar alejado primero de elementos distractores internos. Nada de juegos, nada de juguetes, los televisores apagados. Ya no podemos decir que se desconecte el Wi-Fi o que no necesite Wi-Fi, porque en realidad es un elemento que sí lo necesita. Entonces, más bien, él necesita estar mucho más cercano al Wi-Fi de todas maneras. Y elementos distractores externos, debe estar alejado de cualquier tipo de ruido o conversación que pueda haber en casa. Debe de estar en un ambiente donde los ruidos, como les comento, no se deban escuchar. El tema de la luz también es sumamente importante, porque a veces cuando no hay buena iluminación, los chicos se paran constantemente de sus sillas. Para un chico con TDAH, con hiperactividad, algo que recomiendo mucho es tratar de equilibrar entre la silla con la pelota de pilates, porque los chicos con TDAH, los chicos sobre todo hiperactivos, se mueven muchísimo. Entonces, tratar de ver qué elementos nos están ayudando y qué elementos nos están jugando en contra desde casa, porque la labor del padre es netamente organizacional. Entonces, mientras más motivados, mientras más organizados estén los chicos desde casa, mucho más motivados también estarán para trabajar. ¿Cómo tratar a un niño TDAH con oposicionismo desafiante? Bien, si bien es cierto, no he tenido muchos casos en mi mano sobre oposicionista desafiante, pero algo que me resultaba muchísimo con alguno de ellos era darles por su lado. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy vano, muy sencillo. Si me decía, el cielo es verde, bueno, tú y yo sabemos que el cielo es azul. Y yo le decía, bueno, ¿el cielo es azul? No, el cielo es verde. Ok, el cielo es verde. No, es azul. Entonces, para un oposicionista desafiante, lo peor que puedes hacer es oponerte. Entonces, trata de buscar la manera de darle un poco por su lado, pero llevándolo a tu lado. No es fácil. Hay muchas estrategias que se pueden utilizar para ello, pero mi primer consejo es no oponerte. Tratar de ver, como te dije con el ejemplo tan sencillo, ellos, cuando tú le das por su lado, ellos reaccionan y se van para el lado que tú querías. Si quieres, comunícate conmigo, yo puedo brindarte muchas más estrategias al respecto. Marta nos comenta, ¿cómo puede uno decirle a nuestros hijos que sí se pueden hacer adictos a los juegos? Él tiene 12 años y dice que no, y es un poco conflictivo. Bueno, la adicción a los videojuegos sí se da, está científicamente comprobado, está estudiado, y en la última investigación que yo realicé para mi tesis de maestría, efectivamente se da. Sí, la adicción a los videojuegos, si bien es cierto, aquí en el Perú no está considerado como la ludopatía en realidad como tal, pero sí se pueden ver ciertos síntomas que sí nos pueden dar a entender que los videojuegos sí podrían llevarnos hacia
esa situación. Como te digo, no está dentro de la gama de ludopatía, pero sí podrían darse como que no duerma, que no coma, que no se bañe, que deje las tareas, cambios de humor, cambios de comportamiento, alejamiento de la familia. Entonces sí hay consecuencias muy, muy grandes cuando nuestros hijos ya dependen de los videojuegos para hacer lo que hay que hacer. Por eso es que los límites son sumamente importantes para evitar este tipo de consecuencias. Cuando un chico ya llega a ese tipo de comportamientos, entonces la familia sí debe de intervenir de una manera más radical. Y sí tenemos aquí en el Perú expertos que nos pueden ayudar muchísimo, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, que ya pueden manejar este tema. Chio nos comenta, uno de los problemas que se está presentando actualmente es la dificultad, perdóname Chio, te perdí porque aquí en la pantalla se me pasó un poco rápido, pero a ver, voy a tratar de retomar, Chio, tu lectura, se me perdió en la pantalla, pero voy pasando con Vanessa, si me pueden ayudar a recuperar el de Chio. Voy pasando, a ver, Marta me dice cómo puede trabajar uno con un niño autista que en estos momentos está uno solo en clase en casa y él no puede estar en la computadora por mucho tiempo. Efectivamente, Marta, este es el tema del autismo con relación a los videojuegos y a las plataformas virtuales y hoy en día al estudio en casa. Es una situación complicada. Si bien es cierto el apoyo que el colegio te puede dar, realmente yo te aseguro que los profesores que estamos completamente involucrados con el estudio o con la educación inclusiva y el estudio a nivel inclusivo, damos lo mejor de sí. Sin embargo, el apoyo en casa es fundamental. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de acompañarlo en el estudio. Otro apoyo interesante es tratar de entrenarlo un poco. Si bien es cierto estamos hablando de estudio virtual, entonces tiene una plataforma virtual a la que él pueda acceder. Tratar de entrenarlo un poco con el uso de los diferentes iconos que se encuentran en la pantalla, pero tu presencia es fundamental. Nos dice el DSM-5 que los niños con autismo grado 2 o 3, para poder llevar un buen estudio, tal vez en una educación básica regular, si estamos hablando de ese tema, sí necesitamos de tu presencia. Tu presencia podría trabajarse con diversas estrategias desde el colegio. Si tú deseas más información acerca de estrategias, comunícate conmigo para yo poder brindarlas. Pero sí es fundamental tu presencia. Tu presencia es un factor importante. Organización también. Para un niño TEA es importante la organización, que él sepa dónde están las cosas es fundamental, y mientras más cerca estén a ellos, mucho mejor. Entonces ahí tratamos de también llevar un poco el tema de la organización, el tema de los límites. Haz un horario con él, un horario donde sepa en qué momentos va a estudiar y un horario donde él sepa en qué momentos va a estar contigo, para que justamente tú lo puedas acompañar también en el proceso. Tu presencia, como te digo, es uno de los mejores recursos en la estrategia de estudio y de aprendizaje desde casa. Sofía nos pregunta algunas estrategias para realizar antes de realizar la tarea para que esté relajado y atento. Súper interesante la pregunta, porque si bien es cierto también en el tema de los videojuegos, cuando nuestros hijos dejan de jugar, están pues alterados, están con la adrenalina, y estudiar así puede ser un poco complicado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Técnicas de mindfulness. En el canal de YouTube de Carla Bocanera, neuroeducadora, en mi neurocanal, tuvimos la presencia hace algunas semanas de una excelente psicoterapeuta, de Marta Kai, y ella nos brindó varias estrategias de mindfulness que pueden ser aplicados justamente para ayudar a nuestros hijos antes de iniciar los estudios. Si tu hijo jugó videojuegos antes de iniciar la tarea, situación que a mi particular no es tan favorable, eso debería ser para después, pero si tu hijo ya jugó, necesitas calmarlo, necesitas relajarlo. Entonces, varias estrategias de mindfulness nos pueden ayudar muchísimo. Una de ellas es a través de la respiración.
Trata de sentar a tu hijo, que tu hijo se siente frente a ti, que él coloque las manos sobre las piernas, que cierre los ojos y que respire. Va a hacer 3 respiraciones, 3 inhalaciones, pero al momento de inhalar, que el aire quede con él 3 segundos, que él sienta, que perciba de que esa adrenalina va a empezar a bajar, que va a relajarse, cuentas 3 segundos con él y exhalas. Nuevamente inhalas, cuentas 3 segundos y exhalas. Y por última vez inhalas, cuentas 3 segundos y exhalas. Trata de llevar esa exhalación con mucha suavidad para que él pueda relajarse. Una vez que él ya se relajó de la adrenalina producida por los videojuegos, entonces lo tenemos listo para empezar las tareas. Nos comenta Vanessa: mi hijo tiene 9 años y está en cuarto de primaria, pero su profesora solo le manda a hacer tareas 2 o 3 veces por semana. ¿Eso puede perjudicar el otro año? Mira, si bien es cierto, el tema de las tareas es también otro tema interesante para podcast, te diré que tareas 2 o 3 veces por semana, cuando nosotros tratamos de que nuestros hijos generen aprendizaje, trabajamos también con los padres en el coaching y nuestros hijos y a nuestros usuarios les enseñamos lo que es la curva del olvido. ¿Qué es la curva del olvido? La curva del olvido es aquella que te dice, si durante las 48 horas tu cerebro no ha vuelto a ver el tema que vio ese día, el cerebro considera que ese tema no es importante y se va. Y el cerebro da espacio para que un tema nuevo ingrese. Quiere decir que ese contenido no pasó a la memoria de largo plazo, se quedó en esta memoria de trabajo y no se fue a la de largo plazo. Entonces, sí es importante las tareas, porque las tareas son un refuerzo. Si te están dando tareas de 2 o 3 veces por semana, tal vez se puede trabajar en buscar en Google, buscar diferentes plataformas que hoy en día, justamente por la pandemia, nos están dando mucha más información gratuita. Tenemos plataformas gratuitas, tareas gratuitas, fichas gratuitas, material gratuito que nos pueden ayudar a que en esos días que no le haya dejado tarea, tal vez hacer juegos en familia, tal vez reforzar algún tema en familia, algo en matemática, algo en lectura, a leer, que lea en esos días que no le han dejado la tarea, pues algún libro, que te lo comente, que te cuente de qué está hablando el libro, para que también a través de la lectura se genere una buena escritura y el incremento de vocabulario. Angie nos comenta: los chicos con TDAH tienen un atraso en el lenguaje y dejar el pañal. Mi nena va a cumplir 4 años y casi no habla ni quiere dejar el pañal. No avisa. Entonces, Angie, aquí cada chico con TDAH, cada hijo con TDAH es un mundo. Para este caso en específico, lo que sí te recomiendo es ir al neurólogo y al terapeuta, porque no es algo general para todos. Si bien hay sintomatologías para nuestros TDAH, no necesariamente tu caso puede ser un caso general. Yo te recomiendo en este caso, en esta oportunidad, que sí lo puedas consultar con el neurólogo o con el neuropediatra. Ellos te podrían dar mayor información en este aspecto. Entonces, como comentábamos para los videojuegos y como están viendo aquí en el tema del TDAH, videojuegos y TDAH hay que trabajarlo con pinzas, hay que tratar de estar con ellos, hay que tratar de tener para ellos límites. Los límites y las rutinas nos van a ayudar muchísimo a que ellos puedan minimizar ansiedades, a que ellos puedan regular su trabajo, a que ellos también sepan que cuando quieran jugar un videojuego, saben a qué hora hacerlo, saben tratar, por ejemplo, de que los videojuegos no se den mucho antes de ir a dormir. Hay que dejar un espacio también para que la adrenalina pueda minimizar su contenido en el cuerpo antes de dormir, porque recuerden que un chico con TDAH que no está medicado ni tratado, los TDAH tenemos trastornos de sueño y los videojuegos también pueden influir en que justamente no logren dormir de una manera adecuada. Por eso es que el tema de mirar la televisión y los celulares, y en este caso el tema de los videojuegos, también tienen que ver horarios importantes.
Alexandra nos cuenta, ¿no? Mi niño no solo ha sido diagnosticado con TDAH, ¿no? Mi niño es muy inquieto, es hiperactivo, desea llamar la atención para que lo vean, tengo que repetirle varias veces un orden, de repente pega gritos. Es decir, tu pequeño justamente se enoja, ¿no? Cuando le llamas la atención. Algo que trabajamos mucho dentro del coaching organizacional conmigo son las funciones ejecutivas. Un niño con TDAH, un joven con TDAH, lo que tiene son funciones ejecutivas trastocadas. Justamente el tema de la organización, el tema de la atención, el tema de la concentración, la gestión del tiempo, organización de materiales, todas esas acciones que nosotros realizamos para llevar acciones más complejas, justamente los tenemos trastocados, y es por esto que los videojuegos logran hacer también una excelente labor. Es decir, que los videojuegos de cierta manera podrían ayudarnos también a algunos puntitos de funciones ejecutivas, pero quienes sí van a ayudar a que estas funciones ejecutivas se vean mucho más favorecidas desde casa son las rutinas. Las rutinas que ustedes establezcan, los límites que ustedes establezcan. Ahora en la pandemia tenemos a nuestros hijos en casa, entonces aprovechemos estos momentos que estamos con ellos para crear hábitos, para crear rutinas, para crear límites. Esto los van a favorecer muchísimo. Durante una época regular prácticamente no lo podemos hacer, salimos muy temprano, regresamos muy tarde a casa y los chicos están solos. Ahora que estás con ellos, aprovecha y tienes este tiempo para poder trabajar hábitos y rutinas. Con ello te aseguro que vas a tener un desarrollo de año eficiente para ellos. Anita nos cuenta: hola Carla, mi hijo tiene 7 años, tiene TDAH predominante e inatento, va a 2º grado, tiene 3 horas de clase virtual con 10 minutos de descanso. Eso es didáctico. En realidad cada colegio establece sus horarios de estudio y sus horarios de planificación para poder presentarte los contenidos, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer desde casa es cómo ayudarlos para que ellos se adapten al tema virtual. Cuando estamos hablando de un niño TDAH que es predominantemente inatento, lo que tenemos que ayudar primero es a conversar con él acerca del tema de, por ejemplo, si bien es cierto, está mirando la pantalla virtual, a veces se nos escapa con que se va a YouTube, se va a Google, se va a buscar otras cosas. Tratar entonces de ver con ellos el tema de límites y el trabajo con el de enfocarnos en los momentos de estudio solo para el estudio, tener sus elementos al lado, porque si es predominantemente inatento significa que si pasó la mosca, se nos fue. Entonces, también tratar de tener elementos distractores internos y externos alejados. Eso es súper importante, y para ello es importante conocer tu ambiente. Entonces, Ana, yo te invito a que tú me escribas para que me cuentes un poco cómo es el ambiente de estudio de tu hijo y cómo es el ambiente desde casa. En realidad, como te digo, el tema pedagógico cada colegio lo maneja, pero ahora nosotros como padres, ¿cómo podemos intervenir? ¿Cómo podemos ayudar? Ese viene a ser el reto desde casa. Tenemos a Karen y tenemos a Guillermina, y vamos a tratar de colocar a Karen. Guillermina, yo te pido, Karen, yo te pido por favor que me escribas. Ahora voy a dar mis correos al final porque ya justo estamos casi con la hora. Karen, te invito a que por favor me escribas y que me des tu mensaje, porque me parece súper interesante el tema de las clases virtuales. Justamente es parte de nuestros temas también de podcast. Y Guillermina nos comenta qué tipo de técnicas nos recomendarías en esta etapa de pandemia. Gracias desde Corrientes, muchísimas gracias Argentina por estar también aquí. ¿Y qué tipo de técnicas nos recomiendas? La técnica que les comenté hace un momentito de la relajación con las manos sobre las piernas es súper importante. 3 respiraciones, 3 inhalaciones, que retenga la inhalación y hazlo sentir al momento de inhalar que su cuerpo se está relajando, y así después de la inhalación, la exhalación. Más técnicas de mindfulness. Te invito a que veas en Carla Bocanegra, neuroeducadora, el excelente taller que hicimos por Zoom con nuestra psicoterapeuta Marta Cay, quien también va a estar en algunos podcasts con nosotros, para que tú puedas ver otras técnicas que ella recomendó, que me parecen fabulosas, me parecen muy buenas.
Alexandra nos comenta, ¿no? Mi niño tiene recién 5 años, va a primero de básica y es muy inquieto, es impulsivo, desea llamar la atención, se distrae con todo, no ha sido diagnosticado. Bueno, te contaré que actualmente el DSM-5 no diagnostica hasta los 7 años. Por eso es importante que puedas conversarlo bien con tu pediatra, porque el niño de por sí justamente es difícil el diagnóstico desde pequeñitos, a menos que tú ya veas situaciones de mucho descontrol. Cuando vemos un niño con un TDAH antes de los 7 años, cuando realmente vemos que los niños no ponen su cuerpo, ponen su estado físico en peligro y no se dan cuenta. Ahí tenemos una llamada de alerta muy grande, pero yo te recomiendo, por la edad que tiene, sí que el neuropediatra pueda ser nuestro principal aliado en esta situación, ¿no? Para ver si realmente su inquietud o impulsividad va más allá de lo que se esperaría para su edad. Todos los niños son inquietos, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener un poquito de paciencia, pero el neuropediatra nos puede ayudar muchísimo en ese aspecto. Entonces, siendo las 10:59 de la mañana, yo quiero entonces darte las gracias por haber estado el día de hoy con nosotros en nuestro primer episodio de podcast. Realmente ha sido muy interesante. Para los que no me conocen, yo también soy TDAH y realmente hablar a mí me encanta. Es más, me sirvieron mi café en la mañana y tiene exactamente 1 hora de haberse enfriado porque no lo he podido tomar. Porque realmente hablar con ustedes me encanta y me ha encantado muchísimo haber tenido tantas personas participando. Aquellas, por favor, que han dejado sus comentarios, en este momento te voy a indicar cómo lo puedes compartir. Realmente nuestro tema de hoy ha sido súper, porque los videojuegos, como les digo, no hay que satanizarlos. ¿Cuál sería la conclusión para todos nosotros? Que no todo es malo en los videojuegos. Los estudios científicos han comprobado que los videojuegos ayudan en la resolución de problemas. Ayuda, en segundo lugar, a que nuestros hijos desarrollen la creatividad. En tercer lugar, ayuda a la velocidad de resolución de problemas. No pasa que cuando a nuestros hijos les preguntamos, ¿y qué puedes hacer para solucionarlos? Se quedan callados. Entonces, los videojuegos realmente ayudan a que pueda haber esa rapidez en conexiones neuronales para poder tener mayor respuestas a los diferentes problemas que se puede dar. Los videojuegos ayudan en la perseverancia y la resiliencia, como les dije mientras estábamos conversando. El hecho de pasar de un nivel al otro, el hecho de haber fallado y volver a intentarlo, eso es resiliencia. Entonces los videojuegos realmente ayudan en la perseverancia, en seguir hasta conseguir el objetivo. La resiliencia para pasar de un nivel al otro sin rendirse. Ayuda también en el reconocimiento de patrones. Para todos los chicos con TDAH que tenemos inflexibilidad cognitiva, siempre nos vamos por un solo camino, no vemos alternativas de otros lados. Con los videojuegos sí, reconoces diferentes patrones para poder solucionar justamente el reto que te presenta el videojuego, y ayuda también en la coordinación motriz, en movimiento de manos con ojos. Entonces, te agradezco muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros. Damos también de agradecimiento a Time for Learning, quienes nos acompañan con nosotros, y a Matt Producciones, quienes están también con nosotros en el desarrollo de este podcast. Y si deseas hacerme un comentario en redes sociales, puedes ubicarme en Facebook como Carla Bocanegra, neuroeducadora, y también por Instagram como @bocanegra_Carla. Y si deseas separar una cita conmigo, puedes escribirme a contacto@timeforlearningcb.com o a través de nuestra agenda localizada en Facebook. Te agradezco nuevamente por haber estado aquí con nosotros y nos vemos entonces el próximo sábado, que sería el sábado 13 a las 10 de la mañana, si no me equivoco, sábado 13 efectivamente, a las 10 de la mañana para nuestro siguiente podcast. Durante la semana estaremos lanzando cuál será el tema, pero si tú tienes algún tema que te gustaría escuchar con nosotros, coméntalo por favor, envía a nuestras redes sociales y nosotros estaremos completamente atentos a tus consultas. Te agradezco muchísimo por haber estado el día de hoy. Me despido, un abrazo para todos y te dejo entonces un abrazo inteligente. Hasta luego.